Dios les bendiga, hermano, una vez más a su estación de radio, El Reloj de Dios. Estamos aquí juntos una vez más para adorar y exaltar el nombre del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a este programa que esperemos que sea de bendición para usted y toda su familia. Les mandamos un saludo cordial ahí donde se encuentran, en sus casas, en su hogar, en su carro, en su trabajo, donde quiera que esté. Saludamos a nuestra familia pastoral. Dios les bendiga. Les extrañamos por acá por Minnesota con una muy buena tormenta de nieve. A los hermanos recinos también les mandamos un cordial saludo y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Este día comenzamos nuevamente con el tema reedificando los muros, con su subtema esfuérzate y sé valiente con la buena batalla. Esta noche me acompaña nuevamente mi hermana Kenia. Dios los bendiga, buenas noches. Recuerde llamar al 952-297-0201 para que ponga sus peticiones delante de Dios y le podemos complacer con una alabanza, y nos gustaría que fuera partícipe también del tema. Usted puede hacer llamadas y si quiere. Pues antes de comenzar nuestro tema que nos ha recomendado, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dejar a Mana Kenia con la oración. Así es, Dios los bendiga nuevamente. Ahí donde usted se encuentre, cierre sus ojos para poder poner esta enseñanza, este mensaje en las manos del Señor, y dígale al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, dile, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Soberano Dios, a ti te venimos a dar la honra y la gloria. Solo a ti te damos la honra y la gloria, Dios, porque solo tú eres ese Rey de Reyes, Padre bueno, Señor de señores. Aleluya. Gracias te damos porque una vez más nos da la oportunidad de poder estar aquí en esta cabina de radio para darte la honra y la gloria. Dile al Señor: te doy gracias, dile a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Alábale al Señor, porque Él es nuestro Dios. Él es soberano y Él es el dueño de todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Así, Señor, te ponemos en tus manos este mensaje, Padre amado, que sea de gran bendición para todos aquellos que lo van a escuchar, Padre amado. Así como para todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Y así como nos dice Santiago en su palabra, dichoso, dice, todo aquel, dice, que pase por pruebas, dice la palabra. Y así mismo vamos a aprender el día de hoy, por medio de su palabra, dice que debemos de ser dichosos. Pero lo bueno, que la palabra nos viene a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo más hermoso. Aleluya. Gloria a Dios. Así, Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre bueno. Gracias, mi Dios amado. Y te presentamos cada una, Padre, de todos nuestros problemas, Padre amado. Cada una de todas nuestras situaciones difíciles que muchas veces pasamos, las ponemos en tu mano. Sabemos que tú estás ahí. Sabemos que tú estás para perfeccionarnos cada día, Padre bueno. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Así te pedimos, Padre amado, que ninguno, Padre, que escuchemos tu palabra, menospreciemos este consejo, Padre amado. Que cada día podamos tener hambre y sed de tu palabra. Y también que tengamos ese amor cada día por tu palabra, Dios amado, aleluya. Enséñanos cada día a obedecerte, Padre amado, a obedecer tus enseñanzas, a obedecer tus estatutos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, aleluya. Recuerde, hermano, esfuérzase y sea valiente. No permita que el desánimo corte en dos los planes que Dios tiene en su vida. El Señor ha prometido estar contigo todos los días de nuestras vidas. Entonces así comenzamos con el mensaje ya. Desde ya recuerden la buena batalla con el tema reedificando los muros, y lo dejamos con la hermana Kenia esta noche. Así es, vamos a continuar, como dice la hermana Walkiria, con el tema la buena batalla. Y hoy vamos a estar hablando de cómo ser valientes en medio de la prueba.
Aleluya, gloria al Señor. Y para esto vamos a ir a Santiago 1 del 2 al 4. Santiago 1 del 2 al 4. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, dice, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, dice la palabra de Dios, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Me gusta aquí este pasaje de Santiago 1:2 cuando dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Aleluya. Querido hermano, quiero decirle que las pruebas son algo constante en la vida de los creyentes. Son situaciones que vivimos, cosas que nos pasan, que son difíciles, que nos cuestan por una u otra razón. Hermano, las pruebas sabemos que muchas veces van a ser dolorosas, pero lo más importante es que van a fortalecernos espiritualmente y van a edificar nuestro carácter. Aquí Santiago 1:2 dice que debemos de sentirnos muy dichosos cuando estemos pasando, dice, por diversas pruebas. Déjeme decirle, querido hermano, que las pruebas muchas veces nos van a llegar de la noche a la mañana. En este momento yo puedo estar aquí sentada, en 2-3 horas puede venir una prueba a mi vida. Amén. Pero ¿qué nos dice Santiago? Nos dice que nos sintamos dichosos, dice, cuando nosotros estemos pasando diversas pruebas. Oiga bien, diversas pruebas, dice. No, a usted le pueden venir muchas pruebas, no solo una en su vida espiritual. Las pruebas, como le digo, llegan de la noche a la mañana. Ahora bien, puede que en estos momentos esté usted pasando una prueba. Puede ser. Las pruebas para los creyentes, déjenme decirles que van a ser inevitables. Una prueba puede ser una enfermedad. También pueden ser pruebas emocionales. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el miedo. Puede ser la muerte de un ser querido. Puede ser la enfermedad de un hijo o la muerte de un hijo. Muchas veces nosotros nos da miedo cuando nosotros decimos, oh, tenemos ansiedad. Amén. O tenemos miedo. Muchas veces nosotros no queremos ni platicar con otro hermano cuando nosotros estamos pasando por una depresión. Nos da como vergüenza. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que las pruebas van a ser necesarias en la vida del creyente. Porque esas pruebas van a venir a fortalecernos, van a venir a edificarnos, dice la palabra de Dios. También les recuerdo que también podemos enfrentar otras pruebas. Por ejemplo, podemos enfrentar las pruebas espirituales, que pueden hacer ataques a nuestra fe, ataques a nuestra fidelidad, o sea, ataques a nuestra verdad, y que pueden venir de Satanás mismo, imagínense. Aunque estemos en una batalla espiritual, Satanás, déjame decirte que no tiene autoridad sobre Aleluya. El creyente en Cristo, así es. Amén. Ahí donde dice, Kenia, de Ajá. que las pruebas pueden venir por enfermedades. Por enfermedades. Ahí ataque a una enfermedad, a un hijo, la pérdida de un ser querido. Así es, sí. Y que nuestra prueba tenemos que alabar y glorificar el nombre Así del es, Señor. así Aunque es. Es bien difícil sentirte dichosa en una prueba. En una prueba, así es. Es bien difícil sentirse dichoso en una prueba, dice la palabra de Dios. Pero Dios nos ha dado su palabra para nosotros podernos guiar, Walquiria. Aleluya. Ahora, muchos preguntan, por ejemplo, hasta yo, a veces cuando he pasado por pruebas, yo me preguntaba, pero como les digo, la palabra de Dios nos va enseñando. Pero yo también me he hecho esta pregunta, y yo sé que muchas personas que aún no conocen la palabra de Dios también se preguntan esto. ¿Por qué entonces dicen, si Dios nos ama, permite que pasemos por tiempos difíciles? Y por cosas que nos asustan, nos entristecen o nos duelen. ¿Cuántas veces tú te has preguntado eso? O por lo menos cuando no conocías la palabra de Dios. Muchas veces. Aún ¿verdad? conociendo la palabra de Dios, tú dices, ¿por qué siendo hijos de Dios vienen este tipo de situaciones a tu vida que te entristecen? Ajá. Y muchas veces en medio de la prueba nos apartamos de Dios. Sí, nos hace difícil acercarnos a Él. Y lo que la prueba nos hace en ese momento es cuestionar a Dios.
porque Así es. somos como expertos en cuestionar a Dios. Así es. Y lo puedo decir libremente por mi propia vida. Tengo 10 años prácticamente de ser cristiana y de estar en los caminos del Señor, la gloria es para Dios. Pero hubo un momento en mi vida, el 2019, que vino una prueba muy grande a mi vida. Entonces yo puedo decir que en este transcurso que yo he servido al Señor, ha sido una de las situaciones que Dios quiso trabajar en mi vida. O tal vez Dios quiso enseñarme algo. El 2019 una de mis hijas se enfermó, pero enferma, muy, muy enferma. Y en medio de cuando yo miré la situación, los diagnósticos de los médicos, yo me acerqué al trono de Dios y yo comencé a justificarme delante de Él. Yo comencé a preguntarle muchas cosas y yo quise justificarme diciéndole, pero si yo hago esto, pero si yo lo otro, pero mi hija te pertenece, yo te he dicho a ti que durante yo tenga vida, lo único que haré es encaminarla a tu casa de adoración. Y muchas veces yo no entendía ese momento de que yo estaba pasando. Y de vez de darle gracias al Señor, yo simplemente renegué y no sabía realmente qué era lo que iba a pasar en mi vida. Entonces, al final de entonces, supe y entendí que todos tenemos que estar gozosos en diversas pruebas. Así es, amén. Porque realmente si nosotros somos amadores de Dios, amadores de la verdad y guardamos sus mandamientos que Él cree que nosotros guardemos, sus reglas, sus estatutos, Él estará con nosotros. Así es, porque sí. Él ha prometido estar con sus hijos. Así es. Entonces yo hasta ahora que ya pasé esa prueba, yo me doy cuenta de que realmente las pruebas vienen para enseñarte algo, para darte, que Dios te quiere dar algo nuevo en tu vida. No es que te va a dejar estancado ahí. Él está ahí contigo. Pero yo no me daba cuenta en ese momento. Yo venía y todos los hermanos venían a mí y me decían, todo está bien, todo va a estar bien, sigamos confiando en el Señor. Él es fiel, Él prometió estar contigo. Pero en ese momento yo no entendía lo que estaba pasando. Uno no lo entiende. ¿Verdad? Amén. Entonces tenemos que llegar al momento de entender que realmente qué es lo que Dios está tratando contigo. También a veces pasa, Walquiria, que cuando a veces pasamos situaciones difíciles, lo digo por experiencia propia también, hay veces que empezamos a pasar por una prueba o una situación difícil y muchas veces tal vez no estamos bien delante de Dios. Sabes Amén. que a veces eso nos hace, como decías tú, alejarnos de Él y muchas veces nos da hasta como vergüenza pedirle al Señor. ¿Pero por qué? Porque sabemos que nosotros no estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Eso a veces nos va como, en vez de acercarnos, nos aleja a veces también. Aleja, Te digo por experiencia propia, a mí me pasó eso. Yo sentía como vergüenza porque yo decía, hubo un tiempo que me congregué, decíalo, me aparté de Dios, regresé al Señor, me vino la prueba y se me hacía difícil pedirle al Señor. Sentía vergüenza. Imagínate, pero como cristianos tenemos que reconocer cada situación que estamos viviendo, porque lo difícil es que no reconozcas que si es una enseñanza, es algo nuevo que Dios quiere poner en tus manos, o que tú no quieras, o que tú te has apartado un poco, como tú dices, de Él mismo. Entonces Él te está corrigiendo. Las pruebas llama, son para corregirnos también. Sí, así es, sí. Sí, yo lo sentí como una corrección a mi vida. Una corrección de Dios a tu vida. De parte de Dios. Y en ese tiempo, la verdad, me fue difícil hasta renegar. Imagínate. Sí, me fue difícil como decir, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, porque yo decía, Él me está llamando por medio de esto. Él me está volviendo a llamar a sus caminos, decía yo. Oh, wow, imagínate, pero tú entendiste sí, que era un llamado que Dios te estaba haciendo. Así es, sí. Entonces, querido hermano, déjame decirte, como estamos hablando acerca de las pruebas, que el propósito de Dios es que cada día nos perfeccionemos. Amén. Conforme al carácter de Cristo, dice la palabra 10, que podamos llegar a la estatura, dice, del varón perfecto. Ustedes pueden leer ahí en Efesios
4:13 ahí en su casa. Ahora, tenemos el ejemplo también aquí, hermana Walquidia, del apóstol Pablo en 2 de Corintios 12. Ahí usted también puede leer toda la historia en 2 de Corintios 12, porque yo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Por ejemplo, Pablo experimentó también una prueba. Dice la Biblia que Pablo tenía un aguijón en el cuerpo, dice. Era una prueba terrible. Y él dijo que la prueba venía, dice ahí la palabra de Dios, que la prueba, venía de su adversario, o sea, de Satanás, decía él. Ahora, lo que Satanás, dice, pretendía para mal, o sea, Dios lo transformó para bien. Porque si usted se vaya en 2 Corintios 12:8, dice que Pablo 3 veces, dice, he rogado al Señor que lo quite de mí, dice, 3 veces. Yo me imagino a Pablo, Señor, mira esto, Señor, mira esto. Pero vemos aquí en 2 Corintios 12:9 que le dice, bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice. O sea, como tú podemos ver aquí, que las pruebas es para que nosotros crezcamos espiritualmente, Amén. Es Amén. para que nosotros nos vayamos perfeccionándonos, como decíamos, conforme al carácter de Cristo, así. Y lo más bonito que podemos ver aquí en 2 Corintios 12 es que Pablo experimentó la increíble gracia de Dios. Ahora, va a ir a un pasaje muy conocido que está en Romanos 8:28, creo que muchos conocemos ese pasaje bíblico, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra de Dios. Entonces, algo que debemos tener en claro es que las pruebas tienen cualquier un propósito divino, tienen un propósito divino, porque mira aquí dice, y los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Estamos hablando que buenas o malas, todas las cosas te van a ayudar para bien. Ahí viene también que dice de que nosotros los cristianos vamos de victoria en victoria. En medio de una prueba vamos a obtener una victoria. Así es, sí. O sea que Dios nos ama, y lo más bonito, querido hermano, que nos promete que todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria al Señor. Voy a ir a un pasaje bíblico en Salmos 34:19. También nos dice que Dios nos librará de todas nuestras aflicciones. Dice, miren qué promesa más bonita está en este Salmo 34:19. Y dice así, muchas son las aflicciones del justo, pero lo más bonito que dice, pero de todas ellas, dice, le librará Jehová. Ahora bien, dice, me gusta aquí cuando dice el Salmo muchas son las aflicciones del justo. Ok, mi pregunta es aquí, ¿quién es considerado justo a los ojos del Creador? ¿Quién es considerado justo? Vamos a ir a Romanos 2:13. Romanos 2:13, y la palabra de Dios dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, dice, oiga bien, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mire qué bonito, oiga, lo voy a volver a repetir, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, dice, que serán justificados. Ahora vamos a ir a Isaías 26:2. Isaías 26:2 nos dice, abrir las puertas, dice, y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Ok. Dice que los justos son aquellos que guardan la verdad, los que hacen la voluntad de Dios. Guardan la verdad. Cuando hablamos de guardan la verdad, dice que son aquellos que son fieles. ¿Que son fieles a qué? A su ley. Que son fieles a la instrucción de Dios. Como dice aquí la palabra de Dios, que si somos fieles a la instrucción de Dios, mire que la promesa que Dios nos da aquí en el Salmo 34:19,
es que el Señor dice que nos librará de todas esas aflicciones. Eso es lo más bonito. Ahí, hermana Kenny, ahorita que tocabas ese Salmo 34, 19, ese era con el salmo que yo me presentaba siempre delante de Dios. Gloria a Dios. Cuando yo clamaba, entonces yo le decía, pero si yo aún trato de vivir conforme a tu voluntad y hacer todo lo que a ti te agrada. Entonces, ahorita que tocaste ese salmo, mi mente fue a unos años atrás. Y entonces, hasta después tú entiendes que en medio de la prueba, tú lo único que tienes que hacer es agarrarte de las manos de tu Creador. Y también dice Romano que todo viene y obra para bien. En ese momento yo no entendía. En ese momento yo recitaba los versículos bíblicos y yo trataba de darme fuerza, pero tal vez no me apoyé en ese momento en las fuerzas de Dios, sino que yo quería apoyarme en mis propias fuerzas. Entonces yo venía y abrazaba a mi niña y yo le decía eso, todo obra para bien, y como nosotros somos hijos de Dios, todos vamos a salir victoriosos, pero en ese momento yo solo ponía la palabra en mi boca, no la sacaba desde el fondo de mi corazón, porque muchas veces tenemos que tener cuidado en eso, realmente. Entonces todo eso yo lo fui aprendiendo en ese momento, en esa prueba difícil que yo estaba pasando. O a veces, como dices tú, recitamos los versículos, pero no los estamos entendiendo. Así es, y a eso estaba haciendo yo. No ha venido como ese conocimiento. Yeah. Y hay veces que me pongo a recordarme de ese momento que viví y me da risa. En ese momento no entendía. Pero esa prueba has aprendido mucho. Amén, amén. Y realmente pude entender ese pasaje, que los que amamos a Dios, todo proviene para bien. Así es, amén. Así, hermano, yo le invito que si usted está en una prueba, medite en el Señor y más adelante venimos cuál es la recompensa. Así es. ¿Seguimos? Amén. Ok. También quiero decirles, hermanos, que las pruebas son reales. Usted está escuchando el testimonio de mi hermana Walquiria. Yo he pasado también por diversas pruebas y déjeme decirles que las pruebas son reales. Glorificamos y exaltamos al Dios verdadero. Así es, aleluya. Somos bien lloronas, por eso no damos muchos testimonio, pero realmente hemos visto la mano poderosa del Señor y déjeme decirle de que Él nunca llega tarde. Sí, así digo yo a veces, no doy mi testimonio, digo, porque termino llorando. Y creo que no lloro por tristeza, ¿va? Lloro por alegría. Amén. Porque creo que uno aprende mucho de las pruebas, la verdad. Ok, vamos a ir aquí de ahí a Hebreos 12, vamos a estar de Hebreos 12, del 5 al 11, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Gloria a Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice, no hijos. Mire qué palabra tan dura aquí, ¿verdad? Tan fuerte. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice que sois bastardos y no hijos, dice la palabra de Dios. Ahora, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mira, Walquiria, qué bonito aquí. Cuando dice que cuando vienen tus pruebas, y o sea, las pruebas vienen a fortalecerte, vienen a hacer tantas cosas bonitas. Y también dice el Señor que cuando todo eso viene a nosotros estamos participando de su santidad, dice aquí la palabra de Dios. Y difícil de entender todo eso. Sí,
Y mira el 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presentarse parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, dice, a los que en ella han sido ejercitados. Ay, estamos siendo ejercitados en ese momento, estamos siendo entrenados, en otras palabras. Y no entendemos. Y no entendemos. Sí, y Dios está hablando aquí claro, dice que al que Él ama, Él va a disciplinar. Y de la misma manera Él nos disciplina, y si no nos disciplina, entonces no somos sus hijos. No somos sus hijos, dice. Sí. Alegrémonos, hermanos. Participamos, lo más lindo, dice, de su santidad, dice el Señor. Gloria al Señor. Así es, aleluya. Aquí vamos a seguir viendo en Santiago siempre. Santiago sigue diciendo, Valquiria, considérense dichosos. ¿Le dirías tú a un hermano, Valquiria, que está pasando por una prueba, hermana, considérate dichosa? ¿Tendrías el valor de decirle a una hermana así? Pero aquí nos dice Santiago, considérense dichosos, dice, cuando estemos pasando, dice, por diversas pruebas, dice. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo. Bien, vas tú a tu trabajo, ¿va? Vas y todo. Viene tu jefe y te dice, te va a dar un aumento. ¿Cómo te pondrías tú? Feliz. Eso es lo que nos encanta. Nos ponemos feliz. Exacto. Pero si tu jefe viene y te dice, estás despedida. Eso es una cosa de tristeza. Exactamente, ¿va? Y tendría yo que decirte, Valquiria, considérate dichosa, Valquiria, te diría yo. Sería difícil para ti que yo te dijera esas palabras, ¿verdad? Asimilar ese momento. Es que eso es lo que pasa. Hablábamos anteriormente. Yo miraba que muchos hermanos se me acercaban a mí y decían, hermana, estamos orando, hermana, todo va a estar bien. Y yo cada vez que venían los días, yo no miraba el panorama de bien. Yo miraba el panorama de mal. Y yo me preocupaba tanto que yo, como les digo, yo me presentaba delante de Dios así. El Señor, si yo soy justa, yo me consideraba justa delante de Él y que había hecho lo que a Él le agradaba. Ya vimos quién es justo. Y ya miramos quién es justo. Mucho. Sí. Entonces, pero realmente Dios forma tu carácter. Así es, Él nos va formando. Y tú no te das cuenta realmente cuando estás pasando en una prueba y cuando tú estás siendo formada por Dios, cuando tú estás viviendo ese momento te das cuenta. Sí. Cuando otro hermano está viviendo ese momento, nosotros oramos y le damos palabra de aliento, porque eso es lo que dice la palabra. Dice la palabra, sí. Entonces, pero llega un momento donde eres tú con Dios. Con Dios. A veces es un momento que así tiene que ser. Es tú y Dios. Y Él te deja, porque ese es como un espacio que tenemos que tener nosotros. Si a mí me preguntan, hermano, cuántas pruebas he pasado, déjenme decirle que, como dice Santiago, he pasado diversas pruebas. Amén. ¿Y he pasado por pruebas por enfermedad, he pasado por una prueba tal vez de depresión, he pasado por miedo, he pasado que cuando los nervios colapsan, viene tanto miedo a la vida de uno, es bien difícil, la verdad. Es muy difícil, pero gracias a Dios, lo más importante es que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Que Él es el que nos fortalece. Entonces cada día nosotros debemos agarrarnos de la mano de Dios, porque Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza en medio de cualquier dificultad. Es lo único que yo puedo decirle, agárrese de la mano de Dios. Amén. Aunque usted no sienta deseo de orar, órele al Señor, que el Señor da respuestas. Déjeme decirle que el Señor nos da tantas respuestas, pero para eso nosotros tenemos que tener el oído atento para poder escuchar su voz. Amén. Y muchas veces yo llegué a tu casa. Muchas veces yo llegué a tu casa, tal vez querer encontrar una palabra que realmente me llenara mi momento. Mi momento. Y yo me venía de tu casa y yo decía, si ella me dijo lo mismo, lo que yo ya sé, decía yo. Era como tan difícil y yo me parqueaba muchas veces en mi casa y yo no quería llegar a mi casa. Entonces, pero realmente es necesario que confiemos en la mano de Dios, que todo va a estar bien, que Él no miente. Eso es lo más importante que tenemos que quitar de nuestra cabeza, que nosotros le servimos a un Dios fiel. Y que si Él prometió estar con nosotros, Él va a estar en cualquier momento que sea nuestra situación. Debemos creerle al Señor.
Y tenemos al frente, pues, puedo dar la gloria al Señor de una mujer que le ha creído a Dios. En muchas situaciones de su vida, ella le ha creído a Dios. Así es, amén. Vamos a ir ahí a Romanos, a ver, 8:18, dice, pues tengo por cierto, dice Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice, con la gloria venidera que en nosotros, dice, ha de manifestarse. Gloria Aleluya. A Dios. Así que, queridos hermanos, yo lo único que les puedo decir, considérese dichoso cuando esté pasando por las diversas pruebas. Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce todo lo de nosotros y Él nos va a ir fortaleciendo en cada prueba. Pero ¿cómo, diría usted, cómo podemos sentirnos dichosos en medio de la prueba? Déjeme decirle, ¿sabe cómo? Adorando al Señor, alabando al Señor. Dios va a convertir tu dolor en gozo. Ahora vamos a ver aquí la historia de Pablo y Silas. Creo que muchos conocen esa historia, la historia de Pablo y Silas. En Hechos 16 dice que Pablo y Silas estaban, dice, prisioneros en Filipo, dice, en una noche oscura, y ellos, dice, que comenzaron, dice, a cantar canciones, alabanza y adoración. Y dice que sus voces, dice, que comenzaron a difundirse a través de la prisión, dice. Y en ese momento dice que Dios hizo que la cárcel se estremeciera por un terremoto, dice, aleluya. O sea, las puertas, dice, que de la cárcel se abrieron. Ahora, Walquidia, imagínate a Pablo y Silas, dice que las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Qué harías tú en ese momento? Yo salgo corriendo y me voy. Estoy en la prisión. Exactamente, yo haría lo mismo. Pero dicen que Pablo y Silas se quedaron ahí para predicar el evangelio. Gloria al Señor. O sea, hermano, y todo esto dice que pasó ahí porque Pablo y Silas adoraron al Señor aún en medio de la prueba. Ellos confiaron en el Señor, ellos creyeron en el Señor. Y por eso, mira lo que pasó. Por eso, como les digo, es importante que usted en medio de la prueba, usted siga adorando al Señor. Este día yo los invito a cada uno de ustedes que eliminemos el mal hábito de quejarnos. Ayer nos hablaban la palabra sobre eso. Evitemos ese mal hábito que tenemos nosotros, que cada vez que viene un problema a nuestra vida, cada vez que viene una situación difícil a nuestra vida, nosotros en vez de alabar a Dios, en vez de adorar a Dios, nosotros lo que hacemos es quejarnos y quejarnos. Y eso no está bien. Tenemos que confiar en el Señor. Eso es lo más importante, la confianza que debemos de tener en el Señor. Adórale y dele gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia. Debemos de adorarlo. Vamos a ir ahí en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, vamos a estar del 6 al 7. Y dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, mire, en diversas pruebas, dice la palabra de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Aquí podemos ver en Primera de Pedro, la palabra de Pablo le anima a los creyentes que Dios usa tiempos difíciles para refinar su fe y aumentar su testimonio. Déjeme decirle que como cristianos tenemos tiempos difíciles y pruebas, pero mientras pasamos por este proceso no va a ser agradable. Déjeme decirle que no va a ser agradable, pero la palabra me ha enseñado, me enseña que podemos tener más fuerza sabiendo que Dios está usando esos tiempos difíciles, querido hermano, para perfeccionar nuestra fe, nuestra fidelidad. También vemos que encontramos esperanza en saber que nuestra fe, nuestra fidelidad es protegida por el poder de Dios. Aleluya. Así es, amén. Pero también les puedo decir que mientras nosotros navegamos por estos tiempos difíciles, por estas pruebas, varias cosas van a ocurrir.
nuestra fe va a ser refinada. Así. Nuestra fe va a ser refinada y probada al ser genuino. Y así, Walquiria, cuando tú pasas por esta prueba, tú vas a poder ayudar a otros que estén pasando por una circunstancia similar. Eso es lo más bonito, que Dios nos va enseñando y nosotros vamos a poder ayudar a otros que estén pasando por esa misma situación. Déjeme decirle que, pues, como les decía, Dios conoce nuestro corazón, nuestras virtudes, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras fortalezas, Dios conoce nuestros límites. Nunca nos colocará en una prueba que Él no nos va a ayudar a salir de ella. ¿Ah? En primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, dice, que guardemos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra de Dios. Aleluya. Las pruebas, queridos hermanos, son bendiciones para nuestra vida. Eso significa que vamos por el buen camino. Así que si usted está en prueba, considérese dichoso y déjeme decirle que usted va por el buen camino, dice la palabra de Dios. Es necesario, querido hermano, pasar por pruebas. ¿Sabe para qué? Para que nuestro Creador muestre su poder, su gloria y dominio. Aleluya. Gloria al Señor. Considerémonos dichosos, hermanos, dice la palabra, porque Él es el único que nos va a ayudar. Continuamos con el tema. Ahora, cuando estás en la prueba, vamos a hablar algo de que te ayuda en ese momento tan difícil que estás pasando. Cuando estamos en la prueba, lo único que necesitamos es una paz que no es igual que te dé el consejo todas las personas, sino que es una paz que proviene directamente de nuestro Creador. Una paz que no se compara con nadie. Déjeme decirle, hermano, de que cuando yo me estaba presentando en esa prueba tan difícil, que ahora todo ha venido para glorificar y exaltar a ese Dios verdadero, al Dios de poder. Aquí donde estoy sentada, déjeme decirle que estoy maravillada de pertenecer al reino de Dios. En ese momento, un día, un hermano me dijo, hermana Walquiria, vamos a ir a su casa. Quiero ir a su casa a orar por su niña, me dijo yo. Y yo le digo, sí, hermano, está bien, muchas gracias. Un hermano muy cerca a mi matrimonio. Entonces mi hermano llegó y cuando él se estaba despidiendo me dijo algo que le digo a Dios que venga a memoria todos los días de mi vida esa palabra que trajo mi hermano de parte de Dios para mi hogar. Él me dijo, tenga paz, tenga suma paz, hermana, de que Dios ya lo hizo. Amén. Y si Él ya lo hizo, Él no se va a arrepentir. Así. Y mi hermano se fue. Y yo me quedé con aquella palabra muy dentro de mí. Y yo le dije al Señor, si tú mandaste a mi hermano para que viniera con esa palabra, yo la voy a tomar. Y de esa paz que sobreabunda todo entendimiento es la que yo le vengo a hablar. Amén. De esa paz que Dios me dio a mí en ese momento. Le vamos a hablar ahorita de la palabra más usada comúnmente en nuestras vidas, en nuestros diarios vivir. Según las cifras mundiales de la salud, 2.604 millones de personas sufren de ansiedad. Pero en sí, realmente, ¿qué es ansiedad? Como nosotros como cristianos tenemos que estar también como bien enseñados a lo que pasa alrededor de nuestras vidas. Y más que todo que estamos hablando temas que le van a servir, que usted le está enseñando a sus hijos, porque este es el propósito de estas enseñanzas, de que usted le pueda transmitir a su hijo el conocimiento de la palabra. La ansiedad es un sentimiento de vacío, inquietud o inseguridad, estado de tensión emocional que lleva incluso a sabotear la vida de las personas de quienes las padecen, les dificulta tomar decisiones. Yo no me di cuenta en ese momento de que yo estaba cayendo en eso, porque para mí era muy difícil confiar directamente en el Señor en ese momento, pero Dios fue tan bueno
Es posible que en algún momento de tu vida te has sentido así. Hermano, déjeme decirle que es normal. Es normal que venga este tipo de situaciones a nuestra vida. Pero también no es normal quedarse dentro de esas situaciones que, como nosotros como hijos de Dios. Nuestro Dios nos ha dado los recursos y la sabiduría que podemos aplicar para encontrar esa paz que solo Él nos puede dar. Mi hermano llegó a mi casa y me dijo eso: hermana, la paz de Dios en su corazón, y él ya lo hizo. Y yo decía, pero qué paz, y hay veces que no duermo toda la noche por estar en vigilia con mi niña. Y en ese momento de vez de adorar, como hizo Pablo, yo me venía y me justificaba delante de Dios. La verdadera felicidad no es el resultado de las posiciones que nosotros tenemos. Y la sociedad ahora, incluso nosotros como cristianos de la Iglesia Universal, pensamos que si nosotros tenemos posiciones económicas, eso es bueno. Oh, yo me siento en paz porque yo tengo un buen trabajo, porque yo tengo una buena posición económica, porque yo gano más. No, hermano, no es malo que usted anhele a tener buenas cosas, no es malo que usted anhele tener un carro, pero sí es malo apartar a Dios de esos planes, ¿verdad? Entonces usted ya se preocupa, porque todas las bendiciones de Dios, dice su palabra, que no añaden tristeza alguna. ¿Y qué es lo que pasa? Queremos andar en carros grandes del año, por decirlo así, pero ¿qué? Eso te va a traer una preocupación. Entonces usted tiene que identificar cuál es una bendición de Dios y cuáles son las mismas cosas que usted se regala porque usted puede. Porque si yo voy a estar preocupada por la letra del carro el siguiente mes y yo no voy a tener paz, déjeme decirle que eso no es una bendición del Señor. Ahora, en este momento, estamos acostumbrados que un vacío del ser no se completa con tener. Creemos que si nosotros tenemos, vamos a satisfacer nuestro ser, nuestra vida. Porque yo ya tengo, yo soy feliz y no me falta nada. Si tienes estrés y ansiedad, quiere decir que no estás viviendo en paz, porque el estrés y la ansiedad es la ausencia de paz. Nos dice la Escritura que podemos hallar paz. Nuestra fuente de vida es la palabra del Señor. Nuestra paz es el Señor en nuestros corazones. En Isaías 26, 3 al 4 nos dice: abrid las puertas y entrad la gente justa. Estamos hablando de los justos de nuevo. ¿Guardadores de qué? De la verdad. ¿De qué verdad? De la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, es porque en ti ha confiado. Si nosotros vamos delante de Dios, Dios ha prometido, si nosotros guardamos su palabra y meditamos en ella, Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Y qué nos va a decir Él? Que Él nos va a dar una paz diferente de la del mundo. Y nosotros como cristianos, esa es la paz que nosotros debemos de buscar. No de que todo nos traiga acelerados, porque este mundo, eso es lo que vivimos. Que hoy esto, mañana otro, y que no hay paz en tu vida. Yo en ese momento que yo estaba pasando esa prueba, no había paz. Nos dice que tenemos un creador de paz. Nadie puede alcanzar la paz durante... ¿Cómo? Mucha gente dice, es que quiero tener paz y que no me puedo acostar, no me desvelo, me fatiga todo y todo. No. ¿Y qué piensa? ¿Qué te recomienda? Técnicas de respiración, técnicas motivacionales, que ahora estas están a la vuelta de la esquina. La palabra la quieren usar como técnicas motivativas para los hermanos. Y no, la palabra no va a venir algo que lo va a motivar a que usted salga bien. La palabra, si usted anda guardando la palabra de Dios y usted la pone por obra, Dios le va a dar paz en su corazón. No, venga y usted haga. No, hermano, déjeme decirle que estamos mal. Porque la Escritura dice que en Isaías 26, 4 dice: abrir las puertas y entrar la gente justa, guardadores de la verdad, guardadores de la palabra. Eso, la Escritura nos promete una paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede liberarnos de
de temores y preocupaciones de manera permanente. En ella nosotros tenemos que buscar la paz, en la palabra de Dios, porque Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que ¿qué? Los que esperan en Jehová, los que realmente estamos meditando en la palabra, los que estamos confiados en el Señor, que de Él proviene todo, que nosotros no tenemos que correr tras las cosas, ¿no? Porque eso nos quita nuestra paz del Señor. Para tener paz, primero tenemos que saber en qué consiste la paz. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que merecemos. Dios lo único que quiere es que nosotros tengamos que paz en Él, aprender a confiar directamente en Él, que Él soluciona nuestros problemas. Busquemos el significado de paz. En hebreo significa shalom, que shalom significa salud, prosperidad, estar completo, ser dichosos, pacífico, estar bendecidos. Imagínense qué significa, como decía Manaquén en la prueba, considerémonos dichosos. Entonces, paz significa ser dichosos. Nosotros somos dichosos porque tenemos la completa paz del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuándo suceden estas cosas en nuestra vida? Teniendo una buena amistad, Dios y el hombre. O sea, ser amigo usted de Dios y Dios de usted. Porque usted quiere estar con un amigo que se porte bien con usted. Entonces, eso es lo que estamos pasando. Él nos da paz para poder resolver cualquier desafío en nuestras experiencias de vida, sin preocuparnos o miedo a probar algo diferente que Él nos tiene. Él, hermano, créame decirle de que si usted confía directamente en Dios, de Él va a proveer todo lo que usted necesita. Usted no tenga miedo, hermano. Usted no se tiene que quitar pensando de que, ay, que me va a pasar esto, de tener esa inseguridad en su vida. Miremos lo que dice Job 22, 21, 24. Job 22, 21, 24. Amén. Ayúdame, hermana Kenny, ahí. Dice Job 22, del 21 al 24. Amén. Dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyo, oro de Ofir, dice. Aleluya. Ahí dice, si vuelves ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿Con quién vamos a tener amistad? Con el Señor. Él nos ha prometido que vamos a tener paz. También dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Vamos, corramos al Señor, guardemos su palabra, hagamos conforme Él quiere que vivamos. No necesitamos, hermano, usted no piense que si usted entre más bienes materiales usted tiene, usted va a ser feliz. Usted preocupémonos de tener una vida recta delante de Dios y guardar las escrituras, guardar su palabra y ponerla por obra. Había también en medio de la prueba, se recuerdan que hermana Kenia decía que tenemos ese hábito en medio de la prueba de quejarnos. También, hermanos, cuando usted no tiene paz en su vida, también déjeme decirle que también nosotros nos quejamos, porque yo en ese momento yo era la hija de Dios más quejona que tenía, porque yo solo era con quejas y quejas al Señor. Todo lo que sucede en nuestra vida es porque proviene de Dios. Usted tiene que tener presente eso. Tal vez yo en ese momento que estaba pasando mi prueba, yo no entendía que todo lo que proveía de Dios era bueno. Y tiene un propósito, aceptar su voluntad y agradecer por todo lo que estamos aprendiendo, por lo que estamos pasando, porque es un momento de aprendizaje. En medio de la prueba, usted es un momento de aprendizaje, el cual Dios le da una paz.
Aunque usted esté en el aprendizaje, usted tiene una paz. Ok, si Dios quiere así que esté, yo voy a estar así, yo voy a alabar y Dios. Pero es una paz diferente, hermano. Le aseguro que usted no se vuelve a preocupar por nada. Míreme a mí, yo estoy tranquila. Dios lo hizo y Dios lo va a seguir haciendo. Ahorita, Así es, amén. yo platicaba con mi mamá y yo le decía, porque nos anda visitando, y ella me preguntaba, mami, ¿cómo ha sido el procedimiento de la niña? Entonces yo le decía, ¿sabes qué, mami? En mí hay una paz que yo no te puedo decirle. Yo ya no me devolvía de velar, yo ya no me volvía a preocupar si ella se tomaba las pastillas o ya no se las toma. Es mi deber tomar las recomendaciones médicas. Es mi deber como hija de Dios y es mi deber, pero no era como antes, hermano. Yo no dormía. Yo un día llegué a decir, e incluso creo que ese día platiqué con mi pastora, yo le dije, soy súper poderosa, le dije. ¿Por qué? Me dice la hermana, hoy me doy cuenta que no he dormido 24 horas. ¿Por qué, hermano? Porque lo mío era un miedo terrible que mi hija se me enfermara. Entonces yo decía, y yo me iba al trabajo como si nada, y me devolvía como si nada. Y yo decía, un café y lo cubre todo. Un café y de la noche me quejaba con Dios, mi hija en medio de mí y yo quejándome con el Señor. Pero el Señor mandó a un hermano a que me dijera la paz de Dios en su corazón, hermana. Y me regocijo siempre con eso en el Señor. Hemos podido pasar y entender el aprendizaje en medio de esa prueba. Tenemos paz en nuestro corazón. Y aquí viene el famoso versículo conocido, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, el propósito de Dios en nuestra vida es servirle. No hay otra cosa. Y de predicar su palabra y que no callemos. Y seguir adelante, hermano. Él solo tiene propósitos de bien acá en sus hijos. Nada más. Dios no le va a mandar un propósito malo en su vida. Déjeme decirle que nosotros alabamos y exaltamos a un Dios verdadero, el que solo quiere bienestar para cada uno de nosotros. Miremos en Proverbios 19:21. ¿Qué dice? Aleluya. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos consejos habían para mí en ese momento. Muchos consejos y todos venían de parte de Dios. Pero yo no había realmente escuchado el consejo de Dios en ese momento de mi angustia, en ese momento de mi prueba. Yo no había puesto mi oído hacia Él. Y hubo un día que Dios puso esa paz, de esa paz que yo le estoy hablando. Hermano, usted enfóquese en tener paz en el Señor. Muchas veces no valoramos realmente lo que tenemos. Y tenemos que ser feliz con lo que Dios te da. Como número 3, valórate por lo que eres, no por lo que tienes. Hasta eso nos quita esa paz del Señor. Que queremos valorarnos por lo que tenemos, no por lo que no tienes. Eso es lo que pasa. Las personas que quieren tener paz en su vida deben concentrarse en las cosas que tienen, no en las que no tienen. En la cultura actual se piensa que el que más tiene es más importante. Bajo esa lógica comienza un camino para alcanzar objetivos. No, hermano, eso es lo que pasa. Si tú valoras lo poquito que Dios te ha dado, tú vas a ser feliz. No tienes necesidad de ver quién tiene más. Es que el hermano tiene alto privilegios o alto valor. Y esa es la sociedad en que vivimos. De que si tú tienes más, tú vales más. En mi país la cultura es que si tú eres una profesión dada, los médicos, vamos a hablar más claro, los médicos en mi país son de buena vista porque tienen una profesión súper grande. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, hasta eso no se nos olvida, ¿verdad? De que fuimos estudiados o no fuimos estudiados, dice la palabra de Dios, que todos valemos la sangre de Cristo. Amén, y vivimos en esa sociedad todavía, de que entre tú, hay un dicho que dice muy popular en la calle, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales.
Y eso, como cristianos, tenemos que quitarnos de nuestra vida. Acá todos somos iguales. Aquí todos somos iguales. Valemos la sangre de Cristo. ¿Qué es lo más importante? Y cuando tú te das cuenta que tú vales la sangre de Cristo, tú te regocijas en el Señor, porque hay unos hermanos más bendecidos que a otros. Habemos unos menos bendecidos y hay unos más bendecidos, pero eso no quiere decir que yo no valgo la misma sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso, hermano, quitarnos de nuestra mente de que porque tú tienes más, tú vales más delante del Señor. Sentirnos felices también. Sentirnos felices. Felices, aunque nuestros hermanos tengan, tal vez como dices tú, más bendiciones, pero Dios sabe por qué se los da. Así es, amén. Él siempre nos estar va contento. de acuerdo. Sí. Hablamos de los dones el otro día, de acuerdo a lo que tú puedes ministrar delante de Dios. Así es. Entonces nosotros tenemos que ser dichosos por las cosas que el Señor nos da. Ajá. No es malo, no me vaya a interpretar mal lo que yo estoy diciendo, de que la hermana Walquiria dijo de que no hay que tener. No, claro que hay que tener, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, y que eso no le quite la paz y que no le quite el deseo de adorarle y glorificarle el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice Lucas 12, permíteme, hermano, 12:15. Vamos a ver, aquí lo tengo. 12:15 dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Escuche, mirad, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces estamos viendo de que no es por lo que usted tiene, sino que es por lo que usted vale delante de los ojos de Dios. Cuando guardamos la palabra de Dios, vamos a tener paz en nuestras vidas, porque eso no es lo que quiere Dios. Vamos a ver Mateo 6:19. Aquí lo tengo, Mateo 6:19. Dice, Mateo 6:19, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Mi pregunta esta noche es, ¿dónde está nuestro corazón? Perdón, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál es el tesoro más grande que nosotros tenemos? Muchas veces a eso es lo que estamos pensando. Guardar. Tampoco se me interprete que usted no tiene que ahorrar, hermano. Sí, ahorremos también. Entonces, nuestro tesoro tiene que ser la palabra del Señor. Nuestro tesoro tiene que ser Dios y ponerlo en nuestro corazón para que haya esa verdadera paz. La verdad es que las cosas materiales no son necesarias para nuestra relación con Dios. No porque yo tengo el carro del año, me voy a orar ahí sí Dios me va a escuchar. No, hermano, déjeme decirle que no es necesario las cosas materiales. Solo necesita usted arrodillarse delante del Señor. Nuestro valor radica que fuimos predestinados desde la creación del mundo para ser hijos del Creador. Nosotros desde antes, ya Dios nos había escogido para ser hijos de Él. Efesios 1:4. Vamos a ver qué dice Efesios 1:4. Pensé que ya lo tenía, pero Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Imagínense, hermano, según afecto de su voluntad. Entonces, ¿y cuál es lo que quiere Dios? Que nosotros la oportunidad de vivir enfocados en principios y valores. ¿Pero qué valores?
el amor, la confianza y la fidelidad. Hermanos, aquí mando saludos a mi hermano Gilberto hasta Guatemala. Él diría, el tiempo vuela, y le estamos predicando de la verdad, de que un entendimiento, que en medio de las pruebas nosotros vamos a ser más que vencedores, y en medio de la prueba, ¿qué es lo que necesitamos en buscar? La divina paz del Señor en nuestros corazones, que es un entendimiento, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hemos llegado aquí a finalizar nuestro programa. 1 hora es bien poquita, diría hermano Gilberto. Entonces le mandamos saludos hasta el hermano Gilberto, a su esposa, hermana Irma, la recordamos mucho. Dios bendiga ahí donde están en Guatemala, mis hermanos pastores que están fuera del estado, a hermana Sheila, Dios le bendiga, y a cada uno de ustedes, padre de familia, hermano, maestro de clase dominical, predicador, todo aquel que se levante a hacer la voluntad del Señor, sean derramadas las bendiciones delante de Dios en su vida. Vamos a orar para quedar despedidos, mas no de la presencia de Dios, pero del programa sí. Amantísimo Padre, tú que estás en gloria, Señor, te damos las gracias por la oportunidad de exponer tu palabra, Padre. Nosotros solo somos esas personas, Señor amado, que tú usas para transmitir tal y como está tu palabra, Señor. Bendiga a cada familia, cada hijo, cada joven, cada niño, Padre amado. Llévalos de acuerdo, Padre, a tus caminos. Guárdalos, Padre, donde quiera que anden. También, Padre, te pedimos por los enfermos de cada iglesia, Padre amado. Ahí donde están, que seas tú ese ungüento perfecto, Señor amado. Si un hermano de nosotros está pasando una diversa prueba, Padre, yo te pido que le dejes esa paz que sobreabunda, Padre amado, todo entendimiento, esa paz, Padre, que pusiste en el corazón mío, Señor amado, porque puedo hablar con claridad, Señor, que esa paz es verdad, que tu palabra es verdad, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor amado, ahorita, Señor amado, y que si nos das la oportunidad otra vez, Padre bueno, de exponer tu palabra, lo haremos con un corazón humilde, Padre, y temeroso delante de usted. Quédese con cada uno de nosotros, que el día de mañana, Padre, sean nuevas tus bendiciones, Señor, y que recordemos de que todo lo que nos pasa es para bien. En el nombre de Jesús, a ti es toda gloria, toda honra y toda la alabanza. Aleluya. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque si aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, pues inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado